Buenos días, qué bueno que estamos juntos en esta mañana y sobre todo considerar la palabra que Dios tiene para tu caminar, para nuestro vivir, para el día con día y que podamos ponerla por obra sobre todo. Yo creo que cada día debemos de preguntarnos tú y yo, ¿con quién caminamos? ¿Con quién caminamos cada día? ¿Con quién vamos cada día? Y ese es el tema del día de hoy. ¿Con quién caminas? ¿Tú con quién caminas? Con nuestro Dios. ¿Y aquí en la tierra con quién caminas? ¿Con la gente que ama a Dios? ¿O con la comadrita que hace limpias? ¿O la que hace tandas? ¿O con la que hace, ¿cómo se llaman de esos? Pirámides. ¿O con quién caminas tú? ¿Con la que te lee la mano? ¿Con la Madame Sassou? ¿O con quién caminas? Y yo creo que eso es muy importante saber con quién caminamos tú y yo. Yo me acuerdo que cuando era adolescente mi abuelita me decía: dime con quién andas y te diré quién eres. Y aplica ese dicho popular mexicano hasta el día de hoy. Y hoy vamos al libro de Ruth, por favor. El libro de Ruth, que está prácticamente al principio del Nuevo Testamento, está Josué, después de Josué sigue Jueces, y después ya tenemos ahí a Ruth. Si ya llegaste a Samuel, ya te pasaste, ¿no? Porque el libro de Ruth es un libro muy chiquito, muy chiquito. Increíblemente Ruth únicamente tiene 4 capítulos, pero interesantísimos. Que esos 4 capítulos del libro de Ruth, yo creo que tardaríamos, yo creo que todo un congreso para poderlo analizar, para poderlo ver. Pero dice aquí, Ruth capítulo 1, nos dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Aquí ya nos está dando un momento histórico. Un momento histórico en el que quienes gobernaban eran los jueces. Y dice que en ese momento hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y dice la escritura que y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Fueron a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Entonces decir, pues es un versículo sencillo, voy a leerlo de una manera corrida y vamos a orar. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Padre, te damos gracias porque sabemos que esta revelación que tú nos vas a dar de esta palabra va a poder ser viva y eficaz y va a poder penetrar, Señor, para traernos vida, para traernos consuelo, fortaleza, dirección. Tú vas a permitir, Señor Jesús, que esta palabra traiga un consuelo vivo y eficaz. Mi Señor, tú vas a levantar en el nombre de Jesús a toda persona, Padre, que hoy necesite de ti. Nos vas a enseñar a caminar, Señor, pegaditos a ti. Nos vas a enseñar a caminar, Señor, conforme al llamado que nos has dado, con gente que ame el mismo camino que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate, este es un versículo muy chiquito, el versículo 1, y encierra muchísima enseñanza.
Dice que en los tiempos que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra. Y cuando hubo hambre en la tierra, ¿qué fue lo primero que hizo este varón que vivía en Belén? ¿Ya se dieron cuenta en dónde vivía? En Belén de Judá. O sea, vivía en la tierra en donde Jesús iba a nacer aproximadamente 1300 años después. Esta historia la estamos nosotros revisando de un libro que se escribió 1350 años más o menos antes de Jesús. Por eso es un libro muy interesante. Y todavía nos dice aquí que este hombre que descendía de la tribu de Israel, que del pueblo de Israel, descendía de Judá, que era la tribu escogida de parte de Dios, nos dice aquí que él a dónde se fue, en cuanto sintió hambre, ¿a dónde fue? A la tierra de los moabitas. Y yo me pregunto, ¿qué iba a hacer a la tierra de los moabitas? Es uno de los primeros inmigrantes que tenemos registrados aquí en la Biblia, y no era haitiano, ni era venezolano o era nicaragüense. Fíjate, nos está diciendo aquí que este hombre había nacido en el lugar de privilegio, en la tierra Belén, que es la casa de pan. Había nacido en la casa de pan de la tribu de Judá. Pero él, en cuanto sintió hambre, luego dijo, no, vámonos a Estados Unidos. Bueno, no a Estados Unidos, vámonos a Moab. En Moab nos va a salir todo bien, vamos a ir a Moab y vamos a vivir mejor, vamos a tener un mejor lugar. Y yo te quiero decir, ¿qué mejor lugar que este que Dios nos ha dado? Pero en muchas ocasiones no nos conformamos con la tierra que Dios ha puesto, para que tú y yo pongamos nuestros pies y poseamos la tierra. Dios nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y qué linda es la tierra que nos dio. Yo le doy gracias a Dios por vivir en México. Y que podamos exhortar a tanta gente a que pueda ser agradecido al lugar donde vivimos, al lugar donde estamos. Dice aquí que se fueron. En cuanto sintió hambre, este hombre que se llamaba Elimelech, vamos a verlo más adelantito, tomó a su esposa Noemí y le dijo, vámonos, aquí está haciendo mucha hambre, vámonos. Y dice que se fue él con sus hijos. Y nos dan aquí las características del nombre que tenían. Ustedes saben que los nombres son importantes. Cada nombre que nos ponen a nosotros tiene un fin, un propósito. A lo mejor cuando te pusieron a ti tu nombre, pues papá y mamá no sabían y nada más dijeron, pues te vas a llamar igual que tu abuelito o tu abuelita, o te vas a llamar igual que mi tía, porque pues, mi tía yo la quise mucho, o simplemente te vas a llamar así porque es el cantante o la cantante de moda o el jugador de moda, y te ponen. Ahora ya todo el mundo se quiere llamar Canelo, ¿no? Pero pues bueno, ya depende como uno quisiera llamarse. Pero fíjate que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ponía los nombres de acuerdo al perfil que veían los hijos. Y aquí dice el versículo número 2. El nombre de aquel varón, ¿cómo se llamaba el varón? Elimelech. Y el de su mujer Noemí. Y dice aquí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. ¿Tú sabes qué significa Malón y Kelión? Ahí tu Biblia no tiene resumen abajo. Abajito, ahí al pie de página, no necesitas irte a otro lugar. ¿No dice? Bueno, pues yo les quiero decir que Malón significa enfermizo. Y Kelión significa moribundo. Imagínate, Pablito, cuando les pasaba lista en la escuela a estos muchachos, ¿no? Le decían, a ver, moribundo Jiménez, y el otro presente. Enfermizo Jiménez y el otro presente. Pero ve nada más qué nombres tenían. Uno se llamaba enfermizo,
y el otro se llamaba moribundo. Y dice aquí en la escritura que eran efrateos de Belén, de Judá, imagínate, de la ciudad donde nace nuestro Señor Jesús. Y dice que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Llegaron hasta los campos de Moab y ahí se quedan. Llegaron a una ciudad en donde había idolatría, una ciudad en donde no clamaban al Dios vivo y verdadero, pero pues han de haber dicho, bueno, pues ya llegamos aquí, nos vamos a quedar y pues vamos a trabajar para comer cada día. Pero pasan 30 años y en el versículo número 3 dice una mala noticia. ¿Qué creen que le pasó al papá? Murió. Elimelec murió. Yo no sé por qué las mujeres son más resistentes, ¿no?, que los hombres. ¿A poco? Pero fíjate lo que dice aquí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ah, pero los hijos no estaban solitos. No perdieron el tiempo. ¿Qué dice aquí? Dice ahí que los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Tomaron mujeres moabitas cuando ellos tenían que haber tomado mujeres de la tribu de Israel, porque así estaba considerado en esos tiempos. Pero no, las vieron bonitas a las moabitas y dijeron, pues con estas nos quedamos. Y dice aquí que el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y dice, y murieron también los 2. ¿Quiénes creen que murieron? Malón y Kelión, pues el enfermizo y el moribundo, ¿no? Yo creo que pues ya lo llevaban ahí. Es como cuando le ponen a una niña, ¿no?, angustias, y ya cuando la ves grande, es una señora que anda ahí con todo el tiempo. ¿Qué tiene? Ay, pues aquí angustiada. Pues, ¿cómo se llama usted? Angustias. O dolores, ¿no? Y no por nada, pero muchas ocasiones se condiciona a la gente. ¿Cómo te llamas? Dolores. ¿Y qué tal estás pasando? Pues medio malita, ¿no? Y te digo algo, a lo mejor no nos damos cuenta y a lo mejor nos han puesto nombres que no son lo ideal, pero yo te quiero decir que debemos de aprender. Yo creo que aún a que todo lo que declaramos con nuestros labios se cumple. Todo lo que decimos se cumple. Entonces yo creo que debemos de tener cuidado, ahora que ya lo sabemos un poquito más, en qué estamos declarando hacia nuestros hijos. ¿Cuántas ocasiones vemos a un niño, incluso yo lo tengo prohibido aquí en esta escuela, que es una escuela con principios bíblicos, de que les dicen, ay, mira, este es un pingo. Y pues sí, se le va quedando el diablo, y luego ya cuando crece, pues ya es un diablote que ya no lo aguanta nadie y que anda haciendo maldades por todos lados, ¿no? Yo creo que hasta en eso tenemos que darnos cuenta. O expresiones que tenemos nosotros como muy mexicanas, en que llegamos a decir, ay, este muchacho hijo de la mañana, ¿no? Y ya lo estamos condenando, porque así es uno de los nombres que tiene Lucifer, ¿no? El hijo de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta de cómo hablamos y cómo nos dirigimos a la gente que está alrededor nuestro. Pero bueno, vamos a seguir. Dice que entonces el nombre de una de las nueras, ya viuda, dice que el nombre de una de ellas era Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero dice en el versículo 5 que quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, entonces se levantó con sus nueras. Eso me encanta. Esa fortaleza que tienen las mujeres, esa fortaleza que tienen, porque ya las 2 nueras, bueno, primero Noemí viuda, y en aquel entonces a las mujeres no se les permitía trabajar. Una vez quedando viudas, pues ya quedaron viudas. Y luego las 2 nueras, y luego si tenían hijos,
Lo bueno es que no tenían hijos hasta estas alturas. Pero dice aquí que ella se sintió desamparada y dijo, bueno, ya no están mis hijos, se murieron los dos. Dice, y ahora pues mis dos nueras viven aquí conmigo, ya no sé cómo decirles, váyanse para ver dónde les pueden ayudar, porque a lo mejor era como muy mexicano. ¿Qué pasa a nosotros como mexicanos cuando vemos que uno de nuestros hijos se va a casar? ¿Qué es lo primero que le decimos? No te preocupes, hijito, aquí yo te hago un huequito. Es más, mira, hijo, partimos la recámara a la mitad, le ponemos una cortinita de tela, tu esposa y tú de este lado y yo de este lado. Y aquí vivimos todos juntos. Y empezamos, o como justo lo decía el contador, ¿no? ¿Qué le decimos? Pues construyes para arriba. Y ahora ya vemos edificios aquí en la Ciudad de México que tienen 70, 80 pisos, ¿no? De que seguimos construyendo para arriba. Pero yo te voy a decir que en ese entonces, esta mujer, pues cuando quedan viudas las nueras, ella se sentía responsable de sus nueras. ¿Y por qué se sentía responsable? Porque acuérdense que estaban viviendo en Moab y las costumbres de los moabitas eran muy diferentes a las costumbres del pueblo de Israel. Entonces ella se tenía que sujetar a las costumbres del pueblo de Israel, y ahí sí, pues ni modo, ellas tenían que salir a trabajar. La suegra también tenía que salir a trabajar porque pues la gente de Moab le decía, pues aquí no estás en Israel, ¿no? Aquí todos tenemos que salir a trabajar y te tienes que ajustar a la manera en que estás viviendo ahora. Y dice aquí, y esto lo digo con bases porque dice que entonces, versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos. ¿Regresó de dónde? De los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab que Dios, fíjate nada más, había visitado a su pueblo para darles pan. Yo creo que le dijeron, oye Noemí, ¿qué haces aquí? Mira, trabajando en el campo, ve nada más tus manitas cómo se han lastimado tanto, ve en la situación que estás viviendo, tus nueras aquí también acompañándote. ¿Qué haces en este lugar? Regrésate a Belén. Dios ha visitado la ciudad de Belén y la ciudad de Belén ahora está preciosa, está hermosa, es una tierra en donde hay pan. Yo creo que ella de haber pensado, de haber sabido, pues nunca me hubiera salido. Pero se salió sin tener conocimiento, se salió sin tener ese propósito, ahora sí por la obediencia de seguir al esposo Elimelech. Y cuando ella oye que Dios estaba visitando a su pueblo, que Dios estaba llevando bendición al pueblo de Belén, pues dice, les voy a decir a mis nueras, ¿qué estamos haciendo aquí? Y es más, ha de haber dicho ella, ellas son moabitas. Y si son moabitas, ¿en dónde van a vivir? Pues que se queden aquí, y yo me voy a donde está la bendición. Sí, son de aquí. No tuvieron hijos, no tuvieron nada, pues que se queden aquí, yo ya me voy. Y es lo que hace esta mujer, vean lo que dice. Salió pues del lugar donde había estado. Y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Les dijo, ¿saben qué? Sé a dónde vamos a tener bendición, vámonos a la tierra de Judá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos, a ver, agarren sus chivas, agarren sus cosas y vámonos. Y empiezan a caminar hacia Judá. Y dice el versículo 8, y Noemí dijo a sus dos nueras, ¿qué les dijo? Anden, ¿y qué más? Vuélvase cada una a la casa de su madre. Ahora sí, a ver, mi querida nuerita, váyase con su mamá. Y tú, mi otra nuerita, también usted váyase con su mamá. Aquí, ¿qué hacen aquí conmigo? Váyanse con su madre. A las dos, les digo. Y se los dijo como diciendo, pues aquí se van conmigo.
están solas, están viudas. Allá va a estar quizás más difícil la vida para ellas, pero ellas son de aquí de Moab, aquí está toda su familia. Así es que les dijo, ¿saben qué? Mi querida Orfita y Ruth, por favor, váyanse con su mamá. Váyanse con su mamá. ¿Y qué más dice? Y Dios haga con ustedes misericordia. Ve nada más hasta ahora por ellas, ¿no? Les dice, váyanse con su mamá, pero que Dios haga gran misericordia en sus vidas. Dice, como lo han hecho con los muertos y conmigo. Así como Dios ha tenido misericordia y tuvo misericordia de Elimelech, de Kelión, de Malión, y Dios ha tenido misericordia conmigo, pues que Dios también tenga misericordia de ustedes. Y continúa diciendo aquí, les conceda a Dios que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ve nada más, esta escena del versículo 8 y 9, nada más trata de pensarla, trata de imaginar esta escena, en donde dice cada una de ellas, les dijo, miren, váyanse, cásense, son jóvenes, todas no tienen hijos, no tienen compromiso, busquen un marido entre los moabitas y quédense allá, por favor. Y dice que ella las tomó, las besó, y ellas alzaron la voz y lloraron. ¿A poco si quieren a su suegra así siempre? No sé, mira, risitas medio nerviosas así, pero raras. Pero te digo una cosa, imagínate qué características habrá tenido Noemí. Noemí era una mujer de Dios. Noemí era una mujer que había caminado con Dios, que oraba, que trataba de bendecir. ¿O a poco aquí las maldice a las nueras? No, ¿qué les dice? Miren, vayan a la casa de sus papás y que tengan bendición, cásense y formen una familia nueva, y las bendice. Y no las maldice, sino las bendice. Y te digo algo, muchas ocasiones cuando tú y yo podemos transmitir ese amor y esa compasión a nuestros hijos, a nuestras hijas, o incluso a la gente que amamos, va a ser para bendición. Y aquí vemos que ella lo hace así. Les está diciendo, miren, vayan. Pero las dos en el versículo 10, esto me encanta. Fíjate lo que le dicen, ciertamente nosotras iremos contigo. ¿Sabes qué? Nada de que ya me voy. Nosotras iremos contigo. Nosotras vamos a ir contigo. Y continúa aquí diciendo, versículo 11, y Noemí respondió por segunda vez, que les dice, vuélvanse. Dice, a ver, ¿qué quieren aquí? Vuélvanse. Vuélvanse, hijas mías. ¿Para qué han de ir conmigo? Dice, ¿para qué van conmigo? Vuélvanse. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Porque en ese entonces se acostumbraba que si se moría el marido y la nuera quedaba viuda, y si la mamá tenía otro hijo, pues como refacción, ¿no? Decían, ya se murió ahí te va la refacción, aquí hay otro. Y en ese entonces así se acostumbraba. Por eso es que a Jesús le dicen, bueno, había una mujer que tuvo un marido, se murió, tuvo otro marido, se murió, tuvo otro marido, se murió. Yo dije, qué miedo esa mujer, ¿no? Pero ¿qué es lo que le decían a Jesús? A Jesús le preguntaban, y bueno, cuando lleguen al cielo, ¿quién va a ser el marido de ella, de los 3 hermanos que se murieron? O creo, no me acuerdo exacto cuántos hermanos eran. Y le dicen,
Jesús contesta de una manera, dice, es que en el cielo es diferente. En el cielo no habrá matrimonios, ni se van a dar en matrimonio. Deberíamos de vivir como en el cielo, ¿no? Nada más se pone nervioso. Pero bueno, yo les quiero decir que qué lindo es esto. Ven nada más qué lindo es esto, porque les dice, miren, váyanse, ¿a poco yo voy a tener más hijos? Dice, yo ya no tengo hijos. Versículo 12, y se las vuelve a decir, vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habían ustedes de esperarlos hasta que fueran grandes? Dice, no, ya, váyanse. Dice, ¿han de quedarse sin casar por amor a ellos? ¿A poco se van a quedar sin casar por amor de ellos? Dice, no, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que ustedes? Pues la mano de Dios ha salido contra mí. Y ella se sentía llena de amargura porque había perdido a sus 2 hijos, y no tan solo había perdido a sus 2 hijos, sino había perdido al esposo. Y ella se sentía muy lastimada, estaba herida. Dice, ¿qué dolor más grande tengo yo? ¿Qué expresión tan linda de esta mujer? Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Pero aquí sucedió algo muy curioso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dice ahí? Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces dice que Orfa besó a su suegra como diciéndole, bueno, pues ya tantas veces me has corrido, tantas veces me dices que me vaya, que me regrese, que besó a su suegra y le dijo, pues bueno, pues gracias, de cualquier manera, yo me voy. Mas Ruth se quedó con ella. Ahora, yo te quiero decir, no todas las mujeres son malas, ¿eh? ¿Por qué? Las 2 eran moabitas. Las 2 eran moabitas. Una se quedó y la otra siguió. Y vamos a ver con qué determinación la siguió. Por eso es que la pregunta inicial que te hice el día de hoy en este estudio, ¿con quién caminas tú? ¿Con la gente que ama a Dios o con la gente que no ama a Dios? ¿De quién recibes tú un consejo? ¿De la gente que ama a Dios o de la gente que no ama a Dios? ¿De quién recibes tú ese consejo? ¿De quién recibes tú esa bendición? ¿De quién recibes tú esa protección, ese cuidado? ¿De gente que ama a Dios o de gente que ni conoce de Dios? ¿Ves lo que sucede aquí? 6 veces tuvieron que pasar para que una de ellas se fuera. 6 veces les dijo, váyanse, váyanse. Y dice en el versículo 15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Ve nada más, ve tu cuñada, ve a tu cuñada, ya se regresó a su pueblo y ya se regresó ahora sí que al mundo con sus dioses, con los dioses ajenos. Ella ya se regresó cuando yo les había estado enseñando día y noche de cómo es el Dios vivo y verdadero, de cómo Dios iba a traer bendición en nuestras vidas. Y le dice, mira, vete tú tras ella. No, mira, oye, yo creo que te espanta cuando te dicen, mira, él ya se fue, ya se regresó a su pueblo y a sus dioses, regrésate con él. No, ya nada más oye uno esa expresión y dice, yo no me regreso. Pues ¿cómo? ¿Cómo me voy a regresar a lo mismo? Yo ya no quiero seguir viviendo lo mismo, yo quiero una vida nueva, una vida diferente, una vida en la que yo pueda alcanzar las metas que Dios tiene en nuestro vivir. Pero la Orfa, ¿qué pasó con la Orfa? Bueno, perdón, con Orfa, sin la. ¿Qué pasó con Orfa? Ella sí se regresa, ¿no? Y luego todavía Noemí le dice a Ruth, pues tú también, ya regrésate, ya se fue tu parienta.
o tu conciudadana de Moab. Pero Ruth ve que responde: no me ruegues que te deje. Fíjate, le estaba ya rogando que la dejara. Y yo te voy a decir, hay ocasiones que el diablo es tan sutil con nosotros, que ¿qué es lo que hace? El diablo empieza a querernos jalar y llevarnos con los dioses ajenos a la casa anterior, al vivir anterior. No tenemos que vivir en lo anterior, tenemos que vivir de una manera fresca, de una manera nueva, de una manera conforme al propósito y el llamado que Dios nos ha dado. No podemos seguir viviendo igual, eso sería horrible. Imagínate que ahora viniera una Noemí y nos dijera: no, pues ya regrésate, porque muchos ya han perdido el camino de Dios. Empezó la pandemia y muchos dejaron de congregarse. Empezó la pandemia y muchos se fueron y ya no han regresado. ¿Tú qué haces aquí? ¿Y cuántas veces nos dicen: ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pues yo sigo persistente en el llamado que Dios ha hecho en mi vida. Que no nos quite el deseo de congregarnos, el deseo de reunirnos, el deseo de estar juntos escuchando la palabra del Señor. Hay ocasiones que podemos decir: ¿y dónde está toda aquella gente que se congregaba antes de la pandemia? ¿A poco se fueron al Buen Fin o a dónde se quedaron? ¿Por qué no te congregas? No, es que yo ahora, es increíble, pero te digo algo, que no necesitemos un huracán Otis en nuestra vida para congregarnos. Ahora los grupos cristianos en la costa, la gente está regresando. ¿Y a qué regresa la gente? A decirle a Dios: perdóname, gracias que me dejaste vivir, gracias que sigo aquí. Ok, se voló mi techo, Señor, pero estoy vivo y voy a seguir trabajando y voy a salir adelante. ¿Pero qué necesitamos? Que nos dé un Otis, un huracán en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, un huracán en nuestra salud para acercarnos a Dios. ¿Qué necesitamos? Sí necesitas para orar, que Dios te pegue un huracán. O mejor oramos y le decimos a Dios: Señor, aquí estoy, como lo hizo esta mujer. Ve nada más lo que hace esta mujer. Dice: Noemí dijo, versículo 15 al final, le dijo: mira, tu cuñada ya se fue al pueblo, ya se fue a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y este es lo más valioso de esta historia, versículo 16. Respondió Ruth diciendo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y te digo algo, así tenemos que tomarnos de la gente que ama a Dios, así tenemos que tomarnos de la gente que camina con Dios, de que tú y yo le podamos decir a esa gente: ¿sabes qué? Pues yo no me voy a apartar de Dios. Que le podamos decir tú y yo a Jesús, y yo creo que tú tomes estas palabras de Ruth como si fueran tuyas y díselas a Jesús: no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, Dios, donde quiera que tú estés, Jesús, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, allí yo voy a estar vivo contigo, Señor Jesús. Y si Jesús vive a la diestra del Padre Celestial, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. A donde tú vayas, Dios, yo quiero estar. A donde tú me lleves, Señor Jesús, yo quiero ir.